noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo en este Versus. Ya vamos arrancando esta transmisión, el último programa previo a la elección del próximo domingo 2 de junio. Les doy la bienvenida aquí a todas las periodistas, Adriana Buentello, Meme Yamel, Alina Duarte y Dani Barragán. ¿Cómo están? Muy bien, acaloradas. Ya no sé si es la elección o es el cambio climático. Sí, me urgen más programas como Sembrando Vida, ¿no? Hay desencargo, ¿no? Siembrenme vida, porque ya no. Un arbolito, por favor, no nos caería nada mal. Con mucha expectativa de lo que vaya a pasar el próximo domingo, una campaña que duró mucho. Yo siento, sí, la neta es que yo sentí que duró como 3 años esto. Pues más o menos. Ojalá no se les haga costumbre. Real. ¿Cuánto duró? Así. Pues como 2 años. Como 2 años. Como 2 años, yo recuerdo que aquí en Sin embargo. Aunque oficialmente podría ser desde que empieza Morena a elegir al candidato, al coordinador de la 4T. Claro. Pero como Hace un año, oficialmente. Un año oficialmente sí, como año y cachito. Con propaganda y todo. ¿Cuándo empieza a hablar de corcholatas el presidente? Yo creo que hace 2 años, más. 4 años. 2022. Me acuerdo que fue 2022 cuando el presidente, o sea, bueno, desde el principio estábamos con, ¿se va a reelegir? No se va a reelegir. No, se Todas reeligió. viejitas nosotras. No, sí. Era el año del 2022. A ver, niños. Ustedes lo recordarán porque corría el año. Es como el meme de Titanic. Han pasado 84 años. Pero ya llegó la elección. Pero ya, por La fin. vida nos regresa, la juventud vuelve a nosotras. Sí. Por fin llegó la elección y ya es este próximo domingo, 2 de junio, en donde se va a ver si las encuestas tenían razón y Claudia Sheinbaum se va a alzar como la primera mujer presidenta de aquí de México. ¿Qué va a pasar con Xóchitl Gálvez y toda la oposición? Pues un proyecto que se empezó a gestar desde hace varios años, esta oposición, y que es lo que hoy nos trae a este programa para analizar. Es por eso que quédense con nosotras porque viene un programa cargado de mucho análisis político. Déjenos su me gusta, déjenos sus comentarios acá abajo. Ya sabes, siempre estamos muy atentas de todo lo que nos escribe cada noche de martes. Comparta también esta transmisión para que llegue a muchísima más gente y suscríbase a Estudio B. Vamos a un corte y regresamos. Pues vamos a arrancar con el versus de esta semana. Deje acá abajo sus comentarios y comente qué es lo que piensa del versus, en donde estamos enfrentando, sí, 2 proyectos, 2 alianzas que se han visto reforzadas en este último tramo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos por un lado de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, que ya llegan con una candidata que es Claudia Sheinbaum y representan el movimiento de izquierda aquí en México. Y este grupo hoy sí va a ver equipos seleccionados para hablar y dividir el programa como normalmente lo hacíamos, con un versus enfrentando estos 2 proyectos: Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, del lado de Meme Yamel y Adriana Buentello, y del otro lado de la oposición. Cómo se gestó la oposición, está Dani Barragán y Alina Duarte, muy contentas de hablar de la oposición y de la derecha. Me vestí de rosa para estar ahí. Yo de luto. Tú de luto por la democracia. Sí, por la democracia. No, yo decía que de luto por la alianza, pero también. dejémoslo por la democracia. Para que quede muy ad hoc. Sí, no pasa nada. Pues vamos a arrancar con Dani Barragán. El luto. Empecemos el luto. Vamos a arrancar con esta alianza del PRI, PAN y del PRD, porque en los últimos años vimos cómo fueron construyendo esta alianza para hacerle cara y frente a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se da a conocer en 2018 que él iba a ser el próximo presidente, cómo fue que se inicia y que poco a poco van sumando refuerzos, porque ahora vemos que es todo un grupo de intelectuales, de empresarios, de medios de comunicación que se han aliado para tratar de hacerle frente al presidente López Obrador. Dani. Exacto, bueno, detecté como algunos capítulos de la conformación de esta alianza opositora que nos podrían servir como para explicar, al final de cuentas, y aunque no les guste escucharlo a la oposición, también cómo es que se fue creando la gran derrota que, de acuerdo con todas las encuestas, excepto Massive Caller, pues vamos a ver el próximo domingo.
Hay que remontarnos a lo que teníamos al primer año de gobierno de López Obrador, que desde ese momento vimos a una oposición un tanto activa, ¿no? Empezaron a haber marchas más o menos seguido en contra del gobierno de López Obrador. Desde ese momento, aunque nos hemos reído mucho y con justa razón, pero sí haciendo notar que hay un sector de la población que le tiene un miedo al comunismo real y que ve en el presidente López Obrador que México va a irse hacia ese rumbo, hacia el comunismo, socialismo, al México va a ser el nuevo Venezuela, porque más allá del chiste hay un sector de la población que sí lo cree. Entonces, por ejemplo, ahí se empezaron a fraguar, por ejemplo, esas marchas en las que también había gente, por ejemplo, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, gente rezando. Está Gilberto Lozano, que sale con la movilización de las casas voladoras, ¿no? Este campamento que duró mucho, a pesar de que pues sí fue más un performance que un campamento real, pero que duró bastante en de las casitas vacías. Sí, terminó siendo un gran performance, pero o sea, acaparó gran parte de Paseo de la Reforma y luego estuvo en la mitad del Zócalo. Digamos que fue como uno de los intentos, de los primeros en los que se vio que había una oposición que estaba dispuesta a enfrentar desde el primer año a López Obrador. Hace un momento Meme ya hablaba de este tema de que estaban insistiendo en que López Obrador había llegado al poder para reelegirse. El presidente incluso firma un documento en el que dice no me voy a reelegir, pero el movimiento de la oposición continúa movilizándose hasta que son Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Claudio X González, el eterno activista, hijo de uno de los empresarios más acaudalados de este país, que uno de los empresarios que, por cierto, sus empresas no han sido del todo justas, mucho menos con sectores como el de las mujeres. En este sexenio también vale mucho la pena recordarlo, que quedó demostrado cómo las empresas de Claudio X González elevaron el precio de las toallas femeninas y de los pañales para adultos para venderlos más caros, que sus ganancias fueran mayores. Lo hizo junto con otras dos empresas, pero fue la de Claudio X González la que fraguó todo ese negocio, ¿no? Aunque ya después hablaban de que son aliados de las mujeres, Cotex, esto, aquello, pero pues eso quedó demostrado con documentos en una investigación que estuvieron elevando los precios de manera ilegal. Entonces, ese es el contexto en el que vemos el primer capítulo de la conformación de la oposición, en la que ya logran juntar a los partidos políticos para decir vamos juntos. Creo que también llegan en un momento en el que no emitieron ninguna reflexión, ¿no? El PAN, desde mi punto de vista, creo que debió haber llegado un poco más empoderado al momento de la alianza, porque era el partido que quedó en segundo lugar, un partido que gobernaba una buena cantidad de estados, pero llega y se entrega por completo a las decisiones de Claudio X González y lo termina absorbiendo un PRI que, si estamos hablando de reflexión, no la tuvo ni la ha tenido hasta la fecha, ¿no? O sea, ni la tendrá porque ya no van a existir. Ni la tendrá porque a ver quién reflexiona alito, quién sabe, ¿no? Pero, o sea, es un partido que llega con una desaprobación gigantesca por lo que significó Enrique Peña Nieto y todo su equipo, que ya fue el festín de la corrupción sin tapujos. Y, pues, llega muy disminuido, se va a tercer lugar. José Antonio Mid es el primero que sale a reconocer la derrota del PRI, pero llegan a rescatarlo, a darle respiración de boca a boca Gustavo de Hoyos, Claudio X González y Marco Cortés, y ya de repente teníamos a un PRI dispuesto a dar una nueva batalla, ¿no? Entonces tenemos ya, después de todo el intento, la conformación de una alianza opositora, que por cierto ha cambiado muchas veces de nombre, todo para alejarse de las etiquetas del PRI, PAN y el PRD, que bueno, y el PRD funciona como una especie de membrete o de llavero para los otros partidos, pero ya estaban juntos, ¿no? Uno de los grandes errores que tienen desde ese inicio es la eterna esperanza de que Movimiento Ciudadano se les una. Pasa el 2021, que es un año crucial para Morena, en el que Morena jugó en contra de Morena, y por eso la derrota en la Ciudad de México, que pues se volvió muy simbólica, ¿no? De que los bastiones están, pero
tienes que cuidarlos, ¿no? O sea, tienes que trabajarlos. Pasa que mucha desorganización, se sintieron confiados, el factor Monreal del que tanto se ha hablado, Morena pierde alcaldías aquí en la Ciudad de México, la oposición se vuela, se le dieron una gran inyección de autoestima, de poder, entonces se sienten pues ya perfilados para dar una buena lucha para el 2024. Ahí meto lo que estaba mencionando, lo de Movimiento Ciudadano, porque Claudio X González en cada una de sus conferencias hablaba de que los partidos de la oposición podían ganar la Morena sin ningún conflicto. Y ahí sumaba los votos del PRI, del PRD, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Sin los de Movimiento Ciudadano, esa victoria no le daba. Pero insistió, y ahí creo que es uno de los grandes errores que terminan marcando el error del 2024, porque pues estuvieron vendiendo básicamente humo, ¿no? Porque nunca tuvieron control de esa alianza, y no solamente me refiero a lo de Movimiento Ciudadano, sino que también no contaron con las fallas naturales que iba a tener un PRI y que iba a tener un PAN, claro, ¿no? O sea, estas fallas naturales, como que Marco Cortés publicara un acuerdo casi en una servilleta en donde se estaban repartiendo a un magistrado, se estaban repartiendo notarías, estaban repartiendo más cargos a cambio de una elección, cuando según ellos están hablando de la conformación de gobiernos de coalición, pero su gobierno de coalición son acuerdos en lo oscurito, ¿no? Ahí quedó demostrado eso. La propia naturaleza de esa alianza iba a terminar provocando que no lograra representar un gran proyecto de nación, una alternativa, y por lo tanto también empujando a Movimiento Ciudadano. Ese sería un primer punto, la conformación de la alianza. Del otro lado, también, siguiendo con esto, estuvo como gran capítulo, haciendo una especie de resumen muy grande, lo de la llamada huelga legislativa, ¿no? Que de todo lo que tuvimos en estos 6 años, que fue otro momento en el que la alianza se empoderó, ¿no? Que fue cuando no le vamos a permitir nada a López Obrador, de todo lo que manda, todo le vamos a decir que no. Eso tampoco le salió como esperaban, porque ¿qué terminó ocurriendo? Que el PRI empezó a negociar con Morena, al menos en la ley de la Guardia Nacional, porque que había que salvar a Alejandro Moreno Cárdenas, claro, ¿no? Entonces estaba su periodo de desafuero, entonces su gran espectáculo de la huelga legislativa tampoco le sale. Otro episodio podría señalar como la guerra en los medios de comunicación, que fue permanente. Durante los 6 años no escatimaron en analistas, y estamos hablando de analistas no como nosotros, que estamos haciendo un gran esfuerzo en levantar un canal de YouTube, juntando esfuerzos, pidiendo que a la gente que se suscriba, no, o sea, analistas en medios nacionales, en medios de circulación nacional, en los principales diarios, o sea, estuvieron los 6 años publicando a diario información en contra del gobierno. Entonces, ellos estaban fraguando su alianza, estaban configurando sus estrategias, mientras que el brazo de los medios de comunicación no hubo un solo día en que no les sirviera. Todos sus columnistas estuvieron al pie. Cuestión que también ya podríamos entrar a debate si les funcionó o no. Uh-huh. Pero, bueno, ahí menciono ese otro capítulo de esta pues lucha de los 6 años. Y el último que pongo sería el más reciente, que es el de la guerra sucia y el Go Negative, ¿no? Y que ya esto nos mete a la campaña de Xóchitl Gálvez. Si estamos viendo todo un trayecto de intentos por demostrar que el odio a López Obrador puede ser suficiente para derrocar a López Obrador, la joya de la corona sería la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, en la que hubo mucho odio, hubo mucha guerra sucia. Los millones de tweets no son cosa menor, o sea, ya quizá como la tendencia de narcopresidente está de diario, como que ya dejamos de prestar la atención, pero cada tendencia que se formó costó millones de pesos, ¿no? Entonces, eso habla de un intento franco por empezar una guerra de calumnias. Lo hicieron, no fue un intento, de verdad lo hicieron, pero se mezcla con la campaña de Xóchitl Gálvez, en la que ya también ella se suma abiertamente diciendo Claudia Sheinbaum es una narcocandidata, o sea, a pesar de que, aunque ella defiende al INE y respeta al INE, el INE le dice que no puede decirlo, pero ella lo sigue diciendo, incluso en sus mítines, en los debates, y terminan
este círculo en el que faltó una cosa, un proyecto. O sea, fue mucho de estrategia de contar los votos de MC, que si MC se juntaba, si les daba, que si mejor le frenaban todo a López Obrador, que si tienen a los columnistas en radio, televisión y prensa. Pero ¿cuál fue el proyecto? ¿No? Incluso, a ver, tienen a los intelectuales, a los grandes pensadores de este país. Ni ellos pudieron hacerles un proyecto, una propuesta. La semana pasada lo hablamos. O sea, ¿en qué momento Xóchitl Gálvez lanzó una propuesta de una megacárcel? Se desdibujó a la semana, ¿no? O sea, y eso es lo que queda para la oposición en el siguiente tramo. ¿Van a ser capaces de hacer un proyecto? Porque quizás eso fue todo lo que les faltó. Tuvieron movilizaciones, tuvieron eslogan, el INE no se toca, que es fabuloso, en cuanto a marketing les queda muy bien. Tuvieron el color, lograron quitarse el rojo, el azul, se pusieron de rosa, tuvieron todo, menos el proyecto. Entonces, creo que esos episodios son los que yo veo en este trayecto de una batalla de 6 años que fue muy costosa, no solamente de manera política, sino financieramente. Entonces, creo que es un camino que los lleva a ese fracaso del que hablan las encuestas del próximo domingo. Sí, porque si tomamos en cuenta estos resultados que han dado, por ejemplo, las encuestas esta semana, nos muestran que no ha habido un gran impulso, un incremento en los números de Xóchitl Gálvez, ¿no, Adri? Hablando sobre ese tema, ¿qué pasó del otro lado, no? Con la alianza de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, a la par que estaba sucediendo y gestándose esta oposición, ¿cómo se iba fortaleciendo y se iban uniendo estos 3 partidos para llegar a este punto con Claudia Sheinbaum como candidata? Pues para poner nada más un poquito lo que dijo Dani, que me parece interesante cómo no articuló la oposición. Creo que sí nos merecemos una oposición, ¿no? O sea, creo que me parece algo muy saludable. El tema es que en este caso la oposición, hay una crisis partidaria que creo que también es importante el reconocer que pues estos partidos están absolutamente quemados, ¿no? Particularmente lo que es PAN, PRI, PRD, y que estos esfuerzos que hizo Claudia X González por tratar de disfrazar un poco esta mala imagen que tienen, pues la verdad es que no solamente no les funcionó, fue muy evidente que que estaban buscando recetarnos, es decir, cómo pensaban, ¿no? Que la receta de lo que enfermó, de lo podrido que enfermó a este país, nos la íbamos a tragar nuevamente. O sea, es como, me parece que su lógica como que no macha por ahí. Creo que esa fue una ventaja en el sexenio de López Obrador, porque le permitió establecer una agenda que está continuando ahora el proyecto de Claudia Sheinbaum, y con una agenda, me refiero a un proyecto o a una herramienta que ha sido fundamental, de la que he hablado mucho en este espacio, que es la conferencia mañanera, que me parece, en términos del ejercicio, algo que todavía no alcanzamos a dimensionar. Creo que es un hecho histórico, que no estoy muy segura qué personajes van a poder repetir un ejercicio de esta naturaleza, porque la personalidad del presidente López Obrador me parece que es irrepetible, y creo que es ahí en donde radica el éxito de esta conferencia mañanera. Creo que ahora Sheinbaum le toca buscar su propia dinámica para poder seguir o continuar con esta, puede decirse un poco la parte didáctica, ¿no? Que tiene que ver con la parte informativa del proyecto del presidente López Obrador, que me parece que es ahí donde se basa la gran parte de su sexenio. Es decir, con todo lo que, las incongruencias que hay en el gobierno del presidente, y con los excesos también que hay, pero me parece que este contrapeso a los medios tradicionales, y que el presidente ya no estaba dispuesto a estar financiando o estar manteniendo a estas élites, porque en eso creo que radica su propio proyecto, ¿no? En hacer esta diferenciación de quiénes eran estas élites o quiénes son estas élites y quiénes las sostenían, ¿no? Y pues la sociedad o el pueblo, que ha estado muy desconectado justo de las de la visión incluso de los propios medios de comunicación. Siempre nos han querido decir qué pensar, son estos señoros particularmente, ¿no? Mesas de hombres, clubes de Toby, en donde se nos dice qué pensar, qué hacer, ¿no? Ahora con esta
estas supuestas campañas, personajes de las élites, desde las señoras de las lomas, ¿no? Desde estos señores rancios también diciéndonos qué hacer, cómicos, malos cómicos también buscando meterse como en esta dinámica de regañar, ¿no? En un tono regañón, incluso a los jóvenes a los que no pudieron llegar. Entonces, el proyecto del presidente creo que sentó una base muy importante, que es el tema de la comunicación, que es, creo que algo que tiene que continuar Sheinbaum, pero es, creo, la base fundamental de poder tener este apoyo y esta base social, sobre todo cuando no solamente sabes que no vas a poder contar con estas empresas de medios, porque las empresas de medios, la mayor parte de ellas, pues no viven del periodismo o de informar a la sociedad, tienen otras empresas y utilizan a los medios de comunicación como armas, ¿no? O sea, como armas para golpear o para manipular políticamente, y eso sucede en todo el mundo. El punto aquí es que el neoliberalismo es el que ha hecho en los países, pues ha presionado para reducir al Estado. Y esa es la tendencia además que viene con la ultraderecha. Ahora, ¿cómo Claudia Sheinbaum va a gestionar el segundo piso de la Cuarta Transformación? Me parece que tiene que estar basado en la continuidad de una comunicación didáctica, ¿no? De algo que ya estableció como base el presidente López Obrador, pero también entiendo que va a tener, ¿no?, que hacer caso de los guiños que ya hay en el caso de algunos medios de comunicación. Es decir, ella sola me parece que con las características, ¿no?, que tiene, sí va a necesitar de un apoyo mediático, sobre todo ahora que ya no hay una agencia de Estado, ¿no? Va a tener que buscar una manera pues creativa y original de llegar a la sociedad o de llegar a la base, porque este es, creo que, el tema fundamental. Creo que la información había estado relegada, ¿no? Y si nos ponemos a ver todavía en el caso de algunos sectores, sobre todo jóvenes, ¿no?, que a lo mejor no están tan politizados, les da flojera la política, no hay comunicación directa muchas veces, pero lo que sí hizo el presidente es politizar a mucha gente, ¿no?, pero a mucha gente que estaba realmente desconectada de lo que estaba pasando en el país. ¿Por qué? Porque estas empresas de comunicación están destinadas también a ciertos sectores, ¿no?, de las clases medias o ciertas élites, pero pone en la mesa algo, me parece que es fundamental, esto de la polarización que dice el presidente cuando llegan las conferencias mañaneras, y digo con todo y sus excesos, que me parece que han sido muchos los excesos que ha tenido la conferencia mañanera, pero esto de la polarización me parece que es un fantasma, realmente no existe. ¿Por qué? Porque la polarización es realmente la reacción de una élite, ¿no?, por el miedo a dejar de ser élite. Es esta reacción de una élite que de alguna manera está viendo afectados sus intereses, pero los intereses ¿a qué? A ser clasista, a ser racista. Porque se habla de polarización política, pero a ver, hablemos de polarización económica y de desigualdad. No, a ese tema no les gusta. Exacto, entonces, ¿qué empieza? Creo que fue de los temas, digamos, polémicos en este sexenio, ¿no? Lo que tiene que ver con el racismo. No se habla mucho de este racismo a la inversa, ¿no? Hay gente que, o sea, realmente, o sea, genuinamente piensan que pueden ser discriminados por ser güeros, ¿no? Por tener ojitos. Porque ahora se puso, ¿no?, en un escenario que me parece que es nacional, como es la conferencia mañanera, ciertas temáticas que no estaban pues en el ojo público, y sobre todo con esa base, ¿no? Entonces es un poco también el menospreciar, el que no entendió la oposición realmente, pero para nada, y me parece bastante absurdo porque creo que es muy claro el proyecto de López Obrador y de la Cuarta Transformación, qué fue lo que hizo, y todavía no solamente salen a regañar, ¿no? Salen a querer infundar miedo, ¿no? Cuando pues no estaban ni siquiera cerca, ¿no?, de las causas, no solamente hablo de, por ejemplo, de los sueldos, de los salarios, de subir el salario mínimo, sino el tema de las jornadas laborales, el tema también que tiene que ver con pues los derechos de las mujeres, el tema de los cuidados, el tema de los jóvenes, la criminalización, cómo se les estuvo diciendo ninis, ¿no?, a los jóvenes, y cómo fueron también perseguidos en otros sexenios, cómo fueron incluso asesinados.
y creo que ahora hay una dinámica, por lo menos mucho más social, ¿no? Que sí el presidente ha tenido una comunicación mucho más directa con esa base, y que pues evidentemente es una base que envidia a la oposición, pero no solamente no sabe llegarle a la oposición, no quiere ceder, digamos, ni siquiera en lo superficial, ¿no? O sea, lamentablemente Xóchitl ha dejado muy evidente cuáles son los intereses, y que el empresariado sigue mandando. En el caso de su proyecto, que no hay tal proyecto, sí lo podemos, creo que sí hay una coincidencia en eso, pero el proyecto está liderado por empresarios, digo, empezando por el propio Claudio X González, pero cuando en el debate dice que pues antes de ver la reducción de la jornada laboral tiene que consultar con los empresarios. Bueno, ahí estás diciendo quién es, digamos, quién está mandando tu campaña, quién está realmente detrás de tu proyecto, ¿no? Sin sustancia. Y creo que en el caso de Sheinbaum no tiene realmente mucho que hacer respecto a crear algo, sino ya viene con un proyecto ya establecido. Ahora ya tiene que empujarlo hacia donde pues ya lo tienen definido, ¿no? Que es particularmente el plan C. Hay un tema ahí que también me llama mucho la atención cuando hablan, por ejemplo, de los contrapesos, porque ahora pues está muy pues en la discusión el querer acotarle, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Para no poder cumplir con este plan C. Pero digo, bueno, finalmente esas son las reglas de la democracia, ¿no? Porque hablan de un autoritarismo, ¿no? De una casi presidencia imperial, y de que, pues no, eso no es una democracia. Perdón, así están las reglas. O sea, ¿no? Si realmente gana y arrasa mayoría, se lleva carro completo, pues perdón, así están las reglas de la democracia en México. Ahora que no nos gustan o no les gustan a las élites, bueno, a lo mejor se pueden cambiar, ¿no? Como también se estableció que con el sexenio de López Obrador se pudieran cambiar otras cosas. Pero el hecho de que, por ejemplo, ayer escuchaba, y me parece algo muy interesante en la Mesa Roja, es, ok, no quieren darle un poder absoluto a la Cuarta Transformación, pero para las personas que somos progresistas, pues ¿para dónde? No le voy a dar mi voto a la derecha, ¿no? O sea, no hay partidos ni mínimamente, ¿no? Que tengan que ver con la izquierda en la oposición. Digo, no vamos a poder hablar de un PRD porque pues nos morimos de la risa, ¿no? Un inexistente PRD. Entonces, ahí creo que ese es un tema también que tenemos que analizar cómo vamos a votar, pero también el que nos quieran decir, ay, los contrapesos son importantes, sí hay que pensar los contrapesos de quién, ¿no? O sea, ¿quién nos va a poner esos contrapesos? ¿A quién le vamos a poner contrapeso a Morena? Porque sí podemos tener pues mucha, digamos, resistencia a lo mejor a algunas dinámicas, en lo particular, por ejemplo, el tema de la militarización, son temas que creo que a muchas personas nos preocupan, ¿no? Entre otros temas, pero pues darle un voto a la derecha también es algo que me parece que hay que analizarse si realmente se va a tomar una decisión de dar contrapesos, a quién se le va a dar, a quienes ya gobernaron, a quienes solamente estuvieron obstaculizando este sexenio, cuando en este sexenio finalmente ganó el presidente con todo lo que ello implica, con la mayoría que implica, con esta abrumadora mayoría, así ganó el presidente. Y lo que hicieron fue obstaculizar, y de manera muy burda, ¿no? Con campañas de mentiras, con muchos de estos personajes evidenciando estos intereses político-económicos, pero realmente no hay una preocupación, digamos, genuina, ¿no? De la oposición respecto a lo que está haciendo el presidente. Es más bien un miedo a que se concrete el plan C y que terminen, digamos, de alguna manera por perder todos sus privilegios o queden mucho más cerca de poder movilizarse, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita de lo que estás hablando, desde 2018 que el presidente gana con 30 millones de votos, en donde vemos que sí tenía una mayoría, que sí la gente pedía un cambio, que sí se estaba buscando. Desde ese momento se empieza a gestar la oposición, como bien ya nos ha ilustrado Dani con todo este recorrido que nos dio al inicio del programa, y que eso provocó también que en lugar de que se fuera fortaleciendo una oposición,
oposición pareciera que se fue debilitando durante todo este sexenio, Alina. ¿Cómo llega ahora a estas elecciones del próximo 2 de junio esta oposición que presumía defender la democracia, que es, de acuerdo con ellos hay una lucha entre autoritarismo versus democracia, entonces donde intentan pintar que las cosas están mal, pero cuando vemos la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es todo lo contrario, la gente ya está pensando de una manera muy distinta a conforme lo han intentado plantear en la oposición? Yo diría que la oposición se resume en la canción del Tri que dice, la gente me dice que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué, de verdad no lo saben, ¿no? Mira, yo en estas dos articulaciones de cómo se han gestado los movimientos, creo que por un lado sí es una coalición que se ha venido fortaleciendo a partir del 2018 en términos programáticos, que dijeron, güey, somos de diferentes colores, pero al final queremos lo mismo, ¿no? O sea, como que se peleaban y unos tenían mayor margen de acción en ciertas cosas y al final no les quedó otra más que decir, pues bueno, vamos a tomarnos todos de la manita y vamos a caminar todos contra Morena, ¿no? Ese fue su eje programático durante estos 6 años, más nada. Pero sin embargo son estos mismos personajes que ya vienen actuando desde hace varias décadas, ¿no? Y que por eso también la gente está tan cansada de que de repente les digan, vamos a escoger a quién va a representar este proyecto, y de repente pues les ponen ahí a Ruiz Massieu, a Lito, a Marco, a Chucho Zambrano, a Beatriz Paredes, a Cabeza García Cabeza de Vaca. O sea, toda esta bola de delincuentes. Yo recuerdo que veíamos esta foto, ¿no? De cuando presentaban una de las tantas cosas por México, ¿no? Estos nombres que cambian cada semana, que uno se pierde en cuál fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pues yo decía, ¿cuántos años de cárcel hay en esa foto, no? O sea, era impresionante, y el Ricardo Anaya en el exterior hablando, o sea, era una cosa. Y no olvidemos que en realidad el punto de gestación ya de este último periodo, porque son los mismos, en realidad Santiago Krill, Vicente Fox, los mismos que intentaron orquestar el desafuero en contra de Andrés Manuel, tienen una batalla contra Andrés Manuel desde hace 20 años. Entonces, llegan acá, no logran ponerse de acuerdo, su único objetivo sigue siendo, ¿no? Se la pasan diciéndonos a los de la izquierda resentidos, los únicos resentidos son ellos, ¿no? Que durante 2 décadas, diría Daniela Pastrana, son como el coyote y el correcaminos, y se la han pasado tratando de tirar piedras y bombas y nomás no le dan al correcaminos, ¿no? Eso es realmente la oposición. Entonces ya en este último periodo, incluso la derecha le hace fraude a la derecha para imponer a Xochitl Gálvez. Ese, digamos, es esa ruta que logra cuajar ese proyecto que estuvo separado, que intentaron en algún momento ya llevarlo a cabo con el Pacto por México, ¿no? Para sacar las llamadas reformas estructurales, pero la ambición de todos era tan mayúscula que no lograron ponerse de acuerdo. Logran ponerse de acuerdo ante la adversidad de un partido como Morena, que ha logrado crecer electoralmente como una herramienta de disputa en las urnas. Sin embargo, todos estos discursos de los contrapesos a mí me dan, para empezar, una hueva tremenda, ¿no? Porque creo que hay dos tipos de personas que hoy asumen el discurso de los contrapesos. De un lado, las derechas, para quitarles caños a Morena y punto, ¿no? De no, si pues ya no nos queda de otra, nuestra candidata es horrible, pues aunque sea vota cruzado, ¿no? O sea, es una forma de jalar votos. Pero también una izquierda que asume un lugar que me parece tremendamente de un error histórico, ¿no? De decir, vamos a hacer contrapesos. ¿Contrapesos a qué? O sea, ¿de verdad estás dispuesto a, para quitarle votos a Morena, votar por el PAN? Desde la izquierda estoy hablando. Los otros ya lo entiendo. ¿Pero vas a votar por el PRI? ¿Por el PRD? ¿Por MC? No, al contrario, hay que dar la disputa de decir quién es quién en Morena, porque hoy, discúlpenme, pero asumir que Morena es un ente homogéneo es el mayor error que podemos tener. En Morena están las claras brugadas y están los alitos, los Erubiel, no son parecidos. Moral, por último. O sea, discúlpenme, pero hay una trayectoria de años luz entre ambos personajes. Entonces, ¿vamos a quitarle el poder a Morena? No es eso. Es cómo se hace que la militancia que sí está creyendo en ese proyecto, pues entonces lo haga de acuerdo a las posiciones ideológicas, programáticas que sí cree,
¿no? Sean desde los que son fundadores, los que cambiaron de voto en el 2006, en el 2012, en el 2018, o los que por primera vez van a votar Morena, que yo creo que hay muchos que vinieron votando por otros partidos. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum va a tener muchos más votos que Andrés Manuel. Entonces también hay que entender eso, ¿no? O sea, estos personajes que se suman, pues sí, habrá muchos con los que no coincidamos ideológicamente ni políticamente, pero yo creo que quien mejor lo describe, yo me le he pasado citando esta entrevista que le hice a Alejandro Quintanar de hace unos días, porque lo que él dice es, había unos grandes candados dentro de Morena, ¿no? Que era, pues éntrale, pero vas a tener que militar 3 años, ¿no? Y vas a tener que, pues, gastar suela y vas a tener que probar que... Pero también ya había un límite con quienes ideológicamente no coincidimos, que es un montón de gente, ¿no? Dentro de Morena, que bueno, y asumiéndome incluso yo desde el socialismo, ¿no? Pues claro que no comparto, pero la otra es casos probados de corrupción, ¿no? O sea, ahí ya estás como pasándote a otro límite. Entonces, los retos ahora son realmente para Morena, no para esta partidocracia que hoy está buscando fuero para no ser procesados penalmente, que es realmente lo que está buscando un Alito, un Marco Cortés, un Chucho Zambrano, es garantizar ese fuero, un par de extender lo más posible su estancia. Pero por otro lado, creo que los retos que se vienen ya, la próxima semana estaremos, creo, hablando de eso, ¿no? La agenda que se mira en el horizonte para la candidata ganadora, que la presidencia creo que está un tanto resuelta, que la esposa me regañaron y me dijo, no, nada está resuelto hasta el 2 de junio, es verdad, se va a resolver, pero parece en el horizonte, de acuerdo con las encuestas, pero hay otros que no tanto, y que son los que me preocupa, porque no hay esa ventaja holgada de la que ya hemos hablado, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Es una derecha que incluso me parece mucho más violenta, que yo no sé por qué no es escándalo esto que presentaron en conferencia de prensa hace unos días en Morena, Ciudad de México. O sea, hay gente en el hospital hoy que está a punto de perder un ojo, una compañera, ¿no? Que golpearon en el Álvaro Obregón, ciudadanía que le dice a la gente, oye, ¿por qué estás quitando la propaganda de Morena? Y les disparan, ¿no? O sea, eso está pasando en esta ciudad, más allá, incluso que no es menor la compra de votos. Hace unos días, el fin de semana, aparecieron volantes en contra de Clara Brugada por toda la ciudad, pues difamando, ¿no? Con mentiras. Entonces, esa campaña sucia habla de que hoy lo que está pasando en la Ciudad de México es una disputa que se va a dar de manera mucho más violenta, ya no es solo ideológica, ya no es solo electoral, sino ya son grupos criminales que operan como mafias en esta ciudad con membrete político. Entonces creo que ahí esa derecha particularmente más focalizada, yo creo que no se ha debilitado. Al contrario, ante la ausencia de dirigencias nacionales como del PAN, que han estado por la lona, se ha fortalecido ese grupúsculo de los Santiago Taboada, de los Jorge, o sea, toda esa gente en la ciudad. Yo creo que eso sí va a ser realmente peligroso de cara a un corto o mediano plazo. Bueno, pero por ejemplo, con esto que dice Alina Meme, ¿crees que esa es la oposición que se vaya a ir gestando a lo largo del siguiente sexenio? Porque ya vimos cómo fue esta oposición, ¿no? Que se estuvo gestando aquí y que nos explicaba Dani, ¿qué es lo que sigue? ¿No les funciona para llegar a una campaña presidencial fortalecidos de acuerdo con lo que nos plantea y los puntos de un inicio? Y con lo que dice Alina ahorita, ¿es esa la fórmula que necesita también la oposición para ser más agresivos, para ese go negative que tanto pedía Castañeda? Es que, ay, toca madera, Meme, toca madera. Ya saben que aquí el pie siempre está pegado. Por favor, sí, ya saben. A partir de mañana todos traen su madera. Sí, no madera. Todos traen madera. Todo es un palo santo aquí, ¿no? No hay madera más santa que esa. Pero, yo lo que veo sobre la oposición y que, vaya, voy a plantear un escenario optimista que no creo que pase, que es lo peor del caso. Mi escenario optimista es que vean la derrota del 2 de junio, que no solamente sería una derrota nacional, sino que se diría una derrota, no la veo tan cerrada, pero al menos una derrota en el Congreso, una derrota en el Senado, una derrota en ciertos estados, una derrota que al final
voltea a los propios integrantes de los partidos políticos a hacer un cuestionamiento más fuerte hacia el camino que tomaron sus dirigencias. No es que no exista, claro que existe. Alejandra del Moral, la salida de Alejandra del Moral, yo creo que lo he dicho, independientemente que no me encanta el que Alejandra del Moral ahora diga, ¿sabes qué? Sí, vamos con Claudia. No es que no tenga motivos para hacerlo. Si analizamos lo que pasó con Alejandra del Moral en el Estado de México, fue similar a lo que le hicieron lo que le están haciendo a Xochitl Gálvez, un abandono de los partidos políticos. La abandonaron. Sí, ella fue impuesta por Alfredo del Mazo, del grupo Tlacomulco, cumplieron con la tradición, con el Santo Grial, con la Biblia priista, pero no cumplieron. O sea, el dirigente del partido tiene otros intereses y abandonó a Alejandra del Moral. De hecho, en las propias declaraciones, Alejandra del Moral dice que ella por convicción se había unido, como con una convicción ideológica, se había unido a Xochitl, pero nunca la invitaron formalmente. Entonces, aquí aplicó la de, pues si no me invitas, yo me voy. Pero sí tenía una pluri. La rechaza, ¿no? Dice que ella la rechazó, de que rechazó su plurinominal, dice Alejandra del Moral. Independientemente de esto, a lo que voy con el ejemplo de Alejandra del Moral es que es Alejandra del Moral, es Erubiel Ávila, es Osorio Chong, es, o sea, ¿cuántos priistas de estos santos priistas que eran las familias tradicionales del PRI se salieron del PRI? O sea, ¿cuántos de estos? Alejandro Murat, ¿cuántos de estos han salido del PRI? ¿Por culpa de quién? Sobre todo por culpa de Alejandro Moreno Cárdenas. Porque si ellos hubieran tenido una dirigencia sólida, una dirigencia que realmente escuchara los intereses del PRI, no a los intereses personales de un grupo selecto del PRI, creo que el destino hubiera sido distinto. Creo que tampoco hubiéramos visto una moratoria constitucional, creo que tampoco hubiéramos visto una alianza con el PAN, creo que no hubiéramos visto ninguno de estos escenarios si el PRI hubiera sido fiel y firme a esos, como decía Alejandra Moral, ideales revolucionarios de democracia y de justicia social, que seamos muy honestos, el PRI no tiene desde hace como 30 años. Entonces, si realmente el PRI hubiera mantenido como esa línea, pues yo creo que hubiéramos estado en este escenario. Pero tendría que haber una reconfiguración. En el caso del PRI, para tener una reconfiguración necesitas por completo sacar la semilla de Alejandro Moreno Cárdenas. No sirve solamente sacándolo a él. ¿Quién va a asumir el control en el PRI? Esa es la enorme pregunta, porque los priistas que podrían haber asumido el control ya se fueron, como un Osorio Chong, renunciaron al PRI. ¿Quién lo haría? ¿Beatriz Paredes? ¿Beltrones? Es el PRI al que le tenemos una esperanza de reconfigurar el partido y como ver si ahora sí pueden ser una oposición seria. Creo que Beatriz Paredes sería un poco más sensato como una oposición seria. Beatriz Paredes sí llevó al PRI a ser un PRI victorioso en su momento cuando lo dirigió, pero de ahí en fuera no veo un escenario distinto. En el caso del PAN, creo que tenemos claro cuál es el siguiente paso del PAN. Y no veo ninguna reconfiguración, al contrario, veo que va a empeorar. Porque ¿quién se está encarrilando a ser el dirigente nacional del PAN? Jorge Romero. Entonces, vaya, no es como que sea de la corriente de Marco Cortés, pero pues tampoco es como que venga a ser algo novedoso. Me hubieras dicho, no sé, Damián Cepeda, bueno, podemos hablar de un PAN que se centre en los ideales panistas y en hacer un corte de caja, separarse del PRI y buscar una manera de plantear un escenario distinto para la oposición. Simplemente no lo veo. Y en el caso del PRD, yo no creo que ni siquiera el PRD sobreviva a este proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la oposición? Yo creo que el siguiente paso, insisto, me encantaría que hubiera una reconfiguración, que hicieran lo que tuvieron que haber hecho en el 2018, que era sentarse a analizar cuál fue su papel en la victoria de Andrés Manuel, porque también tuvieron un papel. Si bien es una victoria ciudadana lo que pasa en el 2018, por supuesto que el PAN y el PRI tuvieron un gran papel en que esa victoria ciudadana volteara a ver a Andrés Manuel López Obrador. Yo lo he dicho hasta por mi propio ejemplo. Y muchas personas que hoy están convencidas de votar por Morena, que no votaron por Morena en el 2018, yo sí lo hice, pero muchas personas no lo hicieron, lo que te dicen es, yo nunca pensé que Andrés Manuel fuera a cumplir con lo que prometió, porque ya veníamos con una constante decepción. Hoy están convencidas de votar por Andrés Manuel. ¿Y eso de quién es culpa? Del PAN y del PRI, incluso también del PRD. Personas como yo tomo la decisión de votar en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador con una sola convicción y una sola meta, que él le diera en la torre a los partidos políticos. Me cumplió, yo no tengo quejas, a mí me dice, ¿tú te sientes satisfecha? Por supuesto, mándame una encuesta de satisfacción. 5 estrellas, excelente servicio. Excelente servicio. ¿Por qué? Porque realmente los puso en jaque. Yo en 2018, se los juro, hace 6 años dije, yo quiero destruir estos. Sí, Ajá. Este grupo de personas que se nos han mentido. ¿Quién es la única persona que lo puede hacer realidad? Él.
Y miren, excelente servicio. Es que ese fue el acierto que ha tenido el presidente López Obrador para exhibir y para dejar que la gente juzgue en realidad cada una de esas acciones. Exacto, ese es ese punto al que voy. Estamos viendo un presidente que, por supuesto que deja pendientes, claro que deja pendientes. ¿Que hubo cosas que hubiéramos querido que hiciera más radicales? Pregúntenle a Lina. ¿Que hubiéramos querido cosas aún más... Expropiación. Expropiación. Quitar concesiones, ¿no? O sea, claro que hubiéramos querido un cambio más profundo y más drástico, pero también creo que desde el punto de vista más racional ha sido estratégico lo que ha hecho de pensar a largo plazo, de un proyecto de transformación a largo plazo y no de llegar y hacer una sacudida de vamos a hacerlo en 2 años y friégase quien se tenga que fregar. Entonces, dado esa dinámica, la oposición tendría que hacer esa reconfiguración de sentarse y pensar cuál ha sido su rol en sus derrotas para, bajo esta autocrítica, hacer sus modificaciones y pensar hacia el futuro. Siendo completamente realista, no creo que lo hagan. Para lo que estoy viendo y lo que hemos estado escuchando incluso, la siguiente apuesta de los partidos políticos va a ser un perfil 100% empresarial. 100% empresarial, 100% de la iniciativa privada. No alguien como Xóchitl que viene a simular ciudadana y que entonces... No alguien que venga... partidista. No alguien que viene a simular que es de afuera, que es un outsider. No. Realmente van a apostar por alguien empresarial. Claudio X ya levantó la mano. Tenemos a una propia Sandra Cuevas pidiéndole a Claudio X González que haga un partido rosa y que él sea el que dirija el partido rosa. Tienes al propio Ricardo Salinas Pliego, que todavía no me queda claro si él formalmente se atrevería a ser un candidato como tal o si optaría por un rol como tipo el de Claudio X González, de ser el que está detrás, con una extrema derecha, con un rol libertario, ya con un partido como tal, con ideología libertaria, tipo lo que ha pasado con Milei o incluso abanderando a un Eduardo Verástegui, no lo sé, pero lo que veo es esa reconfiguración fuera del PAN, fuera del PRI, a una tercera vía, que obviamente no sería Movimiento Ciudadano, sino una tercera vía completamente apartidista, o sea, con un personaje 100% apartidista y con un personaje que represente los ideales de la extrema derecha, los ideales extremadamente conservadores, que tampoco sería extraño ver cómo en México ya hay intentos, ya hubo como estas iniciativas de hacer un partido de extrema derecha. Entonces, yo creo que la reconfiguración de la oposición sería esa en realidad. Ahora, de ahí a que tenga un éxito en un país como México, tampoco lo veo, está como en veremos. Ahora. Pero, exacto, por ahora, ¿de quién depende? Pues depende mucho de lo que haga Morena en estos 6 años, de lo que haga o lo que no haga, de lo que sí hagan o dejen de hacer, porque la clave está en los jóvenes, en aquellos que efectivamente van a ejercer su primer voto o que todavía no van a votar en esta elección, pero que están bien emocionados cantando en los centros maines, ¿no? Y que realmente dicen maines por una sola canción. Entonces, hacia ahí tiene que ir la apuesta de comunicación, políticas públicas, evidentemente sin olvidar la prioridad de adultos mayores, de la gente que, pues los millennials que pues ya jovencitos, pues tampoco estamos, ¿no? Pero sí pensar como en esa abuela. Hacemos una silla, ya no estoy en la rodilla, ya me duele el cuello. O sea, los millennials ya estamos crujientes con receta secreta. Pero sí creo que tendríamos que pensar en eso, ¿sí o no? Ya no digas porque cada vez que dices me duele más el cuello. Receta secreta. Pero creo que sí tendríamos que pensar en lo que sí podría ser la oposición desde esa perspectiva. ¿Y dónde queda la ciudadanía, Dani? Ay, a ver, son varios puntos. Muy crujiente. No, o sea... ¿Sol? Uy, el punto, Híjole, a ver, son varios puntos. Porque me gustaría regresar ya a lo que también mencionaban Adriana y Alina sobre esta nueva estrategia de que ahora resulta que es obligatorio para todos nosotros votar por el PRI o por el PAN, porque no hay que darle más poder al poder, ¿no? O sea, y utilizan estas voces apartidistas como Eugenio Derbez. O la señora del cabello rosa que sale a gritarte, a decirte y te regaña. Está saliendo esa señora del cabello rosa en Twitter y te sale y te regaña y te dice, no te vayas de vacaciones. O sea, sí, está muy raro. Pero, o sea, salen de repente estas voces alejadas de los partidos, así como nos intentaron vender a Xóchitl, ¿no? Así alejada de los partidos, ciudadana, a decir que, o sea, nosotros tenemos la obligación de votar por esos partidos que en 6 años no lograron ganarse nuestro voto,
porque tenemos que generar equilibrios. Lo que les valió madres en décadas. O sea, sí, lo que me parece, todavía que los deja más de en una el ridículo. oportunidad, por Dios. Pero es que hay que entender equilibrios para qué, para que haya una élite que no pierda sus privilegios. Para que sí se garanticen más su lista de plurinominales, ¿no? Cosas así. Para darle más pensiones a personas como Amparo Casar. Sí, pero es, otra estrategia para seguir tapando la etiqueta de que no es que tú seas del PRI-PAN-RD, es que no le des más poder al poder, es que cómo le vas a dar todo el poder al López Obrador, no, en las democracias se necesitan equilibrios, pero todo es para tapar las etiquetas, lo cual me parece muy chistoso porque sí hay muchas voces que llaman al voto útil. Que es que en las democracias avanzadas, en las democracias consolidadas, porque esa es una democracia joven. Porque esta democracia Pero si le diéramos el beneficio de la duda, bueno, una oposición razonable. Pero no lo que les digo ya podrido, lo que ya probamos, ¿no? Y lo que nos hizo daño, ya es absurdo. Como Para que, mí votar por oye, el cómete PRI, lo que ya se echó a perder. Oye, perdón, No. pero pues no. No, sí está podrido, pero córtale en un cachito, ¿no? Sí está podrido, pero saca tu tarjeta de Patricia Mercado. Y ya sabes, Patricia Mercado así. personaje favorito, Y ya sabes, Patricia así Mercado. Patricia con Con un en pesto la imagen bismol del para detente, que no te caiga tan pesado. Sí, Y pero tápalo Patricia- con una manta rosa porque nadie se dé cuenta, güey. Y Y entre ya. más vivo sea el rosa, mejor. Pero ojo con eso porque sí, esa campaña está súper... mi falda. Esa campaña está súper fuerte y es mucha la gente la que dicen, oye, pero ¿qué significa eso de voto útil? Bueno, pues sí es una campaña que viene de voces también independientes, de Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo, que dice, no, se necesitan, en las democracias avanzadas, no como la de México, es Pero hay uno que necesario otro colega generar que se deja ir, y los ves ahí sí, diciendo mucho. Sí, ya leí un par. Nos aventamos eso fuera del aire. Espérense los postcréditos, ¿no? Y lo otro que quería comentar, de qué le queda a la ciudadanía, y también es mucho de lo que decía Meme ahorita. ¿Qué le queda a la ciudadanía? Sí atendemos a las encuestas, a cómo van las encuestas, y gana Claudia Sheinbaum. Creo que lo que ella debe darle a la ciudadanía es una mujer que se dedique a gobernar. Se tiene que apartar por completo y desde el primer día de Morena, porque tiene que demostrar que sabe gobernar, que es una mujer muy competente, que sabe hacer las cosas, que tiene personalidad propia, porque desafortunadamente, aunque me pese decirlo, va a tener que hacerlo por todos estos comentarios que viene arrastrando de que es una calca de López Obrador. Pues bueno, le va a tocar ser la primera mujer presidenta y le va a tocar demostrar que tiene una personalidad propia, que tiene capacidad de tomar sus propias decisiones y demostrar que Morena sabe gobernar bien. El gobierno de López Obrador tiene cuestiones que lo colocan en un punto aparte, ¿no? O sea, López Obrador como un líder del que no vamos a ver otro similar en mucho tiempo, del que no tenemos uno ahorita, con esa trayectoria de años, con esa resistencia de años, con esa personalidad irrepetible. O sea, ahí no creo que haya como un debate sobre el líder social que es el presidente. Entonces contaba con el apoyo, contaba con esta lucha que lleva décadas, desde toda su vida. Entonces sabía que iba a tener ese capital político ahí, de manera permanente, una reserva permanente. Claudia Sheinbaum ya tiene que hacer esto, a ver por qué la izquierda y por qué este partido tiene que gobernar, ¿no? O sea, López Obrador es marca López Obrador, pero Claudia Sheinbaum, para no poner en riesgo el 2030, que si vemos como ocurrió en la Ciudad de México, que llega López Obrador, gobierna Marcelo Ebrard, todavía pues dándole seguimiento a mucho de lo que hizo López Obrador, de los programas sociales, sobre todo la estructura urbana, todo lo que vimos, el avance de la ciudad. Pero ¿qué pasó en el tercer sexenio? Se empieza a desdibujar con la llegada de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Si seguimos ese parámetro, o sea, tenemos López Obrador, la llegada de Claudia Sheinbaum, el seguimiento, el segundo piso de la 4T. No queremos un tercer mandato que sea una especie de Mancera, como lo fue en la Ciudad de México. Entonces, Claudia, de verdad, creo que por el bien de ella, pero sobre todo siguiendo lo que ellos dicen, que se deben al bien común y a los intereses de la gente, tiene que desprenderse del partido. Porque si no, se va a perder en todos estos argumentos de por qué Alejandra del Moral, por qué Rubiel Ávila, porque esta llegada de estos personajes, si bien hay muchísimas maneras de explicarlo, lo están haciendo Fabricio Mejía, Pedro Miguel, el mismo Fisgón, están intentando explicar la llegada de estos personajes, intentando justificarlo. Pero Mucha ella gente no llega al partido, Dani. no, o sea, pero O sea, incluso se asume
O sea, vaya, es más riesgoso, pues, ¿no? O sea, ya es como, bueno, el partido está ahí, chido el partido, pero se viene otro proyecto, ¿no? Ok, o sea, pero ahí en ese punto pasó lo mismo con Erubiel y Rubalcaba, que dijeron, no llega al partido. Y ni quiere cargo ni nada. No, yo vengo a trabajar a grapa. Y están, de algún modo, trabajando, ¿no? A la par para sí, por eso digo que no es desprenderse del partido, más bien es desprenderse de las derechas dentro y fuera del partido. O sea, porque se va a perder en eso. Y ese es el papel que va a jugar un Fabricio Mejía, que va a jugar un Pedro Miguel, justificar porque son gente del partido, intentar vender la idea, y están en su derecho, y es su deber sobre todo decirle a la gente por qué está pasando esto dentro de Morena. Pero Claudia Sheinbaum, lo que yo sostengo es que no tiene que meterse en eso. O sea, a mí me sorprendió mucho que una hora después, menos de una hora, no había pasado que Alejandra del Moral subiera su renuncia, Claudia Sheinbaum ya estaba subiendo una foto con ella. Yo esa parte la entiendo desde el punto de decir, hay un trancazo al gran PRI del Tlacomulco, pero o sea, vamos a... Quien ganó la elección en el Estado de México, la gana Morena. O sea, ese gran PRI de Tlacomulco, la gente ya no existe ese gran PRI de Tlacomulco. Y fue la gente la que hizo un esfuerzo para echar ese partido. Incluso gente amenazada, que trabajaba dentro del PRI o dentro de los grupos priistas, sale y ejerce su voto completamente en secreto, arriesgándose a amenazas, a trancazos, a todo, para sacar a ese PRI. Entonces, ahí sí es como de... O sea, mana, ayúdame. Pero a ver, por ejemplo... Que le quede la sociedad unos días antes de la elección ese mensaje. O sea, que mandas, o sea, justamente... Todavía un mes antes, digo, bueno, al menos va a operar algo, que también no me gusta mucho porque operar en sus prácticas, o sea, Alejandra del Moral es la que dijo, no quiero constancia de buena conducta, salgan a hacer lo que saben hacer, quiero constancia de mayoría. Exacto. O sea, sí me genera muchas dudas, pero eso se tiene que quedar aquí. Claudia Sheinbaum es la que tiene que desprenderse de eso desde el día 1, porque si no, se va a perder en esos laberintos y entonces la gente va a decir, o sea, pues Morena llega a ser política, llega alguien de Morena para atender el partido. Creo que ya basta con que Claudia Sheinbaum mantuvo una gran unidad dentro de Morena en todo este periodo y le costó, porque batalló, por ejemplo, con un Ebrard. Batalló con puro macho, la verdad, o sea, Marcelo, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, o sea, pero los supo librar y los tiene como sea, pero allá todos juntos y trabajando. Por ejemplo, un Ebrard, que fue el que le lanza el principal ataque de no va a someter a la señora. Y bueno, miren, ¿dónde está? Al menos ya está trabajando, ya lo tienes ahí haciendo talacha, ¿no? Como para decirlo en pocas palabras. Pero entonces, dentro de Morena se va a venir un torbellino porque también van a entrar en un periodo de orfandad. Se les va López Obrador y López Obrador es el eje de Morena. Entonces las batallas también van a estar rudas ahí y creo que lo más sano por la ciudadanía y por el sexenio que viene es que Claudia no entre en esa dinámica. O sea, yo sí, o sea, siguiendo como esa línea, perdón, como que entrena. No, adelante. En escena. Adelante, porque ya vamos a ir concluyendo. Pero justo aprovecho pues. Creo que, o sea, es muy duro lo que estás diciendo, Dani, y es muy real. Porque yo he sido, y creo que todas aquí, sobre todo en este espacio de puras mujeres, hemos abanderado por supuesto que las mujeres somos capaces para gobernar. O sea, esa pregunta de ¿estamos listos o no? Pues ya nunca se le hicieron a un hombre del país. ¿Está listo para ser gobernado por un hombre? Jamás lo hicieron. Nos hubiéramos ahorrado mucho. Exacto, sí, creo que nos hubiéramos ahorrado demasiado. No estamos, nunca estuvimos. Pero esa pregunta es muy triste, que Claudia llegue con todo ese peso encima, que de una u otra manera es no solamente demostrar en el tema de género, sino demostrar que por supuesto que hay un segundo piso de transformación y claro que se puede hacer de esta manera y que claro que se puede hacer pensando en la ciudadanía, siguiendo como este ideal, teniendo claro la orfandad de se va Andrés Manuel y neta la va a cumplir, se va. Sí. O sea, y él dice adiós redes sociales y no me voy a aparecer y sale, va, y a ver, y ahí les he hecho su bendición y que Dios me los bendiga, les vaya muy bien. Creemos. Y la neta sí se lo creo. Creo que hay gente que no se la compra, pero yo creo que hay muchos. Pero creo que hay muchos que sí estamos como muy conscientes de lo que va a pasar. Entonces es muy duro y entra como esos sentimientos encontrados, sobre todo cuando eres mujer, de decir, porque una mujer tiene que llegar a hacer lo que ninguno de los hombres tuvo que hacer antes, lo que nunca les exigimos hacer, que es llegar y demostrarnos que nos pueden gobernar. Hoy lo tiene que llegar a hacer una mujer, no porque la obliguemos, no porque se le esté pidiendo, sino porque es
poner un antes y un después sin marcar un punto final de decir las mujeres no solamente somos capaces, sino que lo podemos hacer bien y que además en el partido en el que se milita, en el proyecto en el que se milita, tiene un proyecto a futuro. O sea, es que es eso, o sea, demostrar que el proyecto es viable, tiene un proyecto a futuro, a largo plazo, para mejorar y para erradicar las prácticas que durante tantos años destruyeron a México. Y ahí es donde también entra este significado de decir, entiendo el pragmatismo, yo siempre lo he entendido, pero que no se desdibujen esas líneas, que no se desdibujen esos límites claros. Para que no se desdibujen se necesitan contrapesos. Y el mejor contrapeso de Morena es la propia base de Morena. Claro. El propio, o sea, no es la oposición, no es el PAN, no es el PRI, no lo ha sido, nunca lo ha sido. El mejor contrapeso de Morena son las bases de Morena. Es la propia militancia de Morena. Son los simpatizantes y aquellos incluso que no son simpatizantes formales, pero que votan y que creen en el partido. Ese es el contrapeso, la propia ciudadanía. No pienso en un PAN y en un PRI, en un PRD como un contrapeso. Movimiento Ciudadano tiene un proyecto a largo plazo también que veremos si en algún momento ese proyecto se consolida. Ya veremos si entonces Movimiento Ciudadano significa un proyecto alterno a Morena, pensados como en la misma dinámica de visión social, o al menos ellos progre buena onda, no lo sé, pero ese proyecto todavía no está consolidado en este momento. Y Samuel García sería, todos sabemos que Samuel García será el siguiente candidato de Movimiento Ciudadano, no hay manera que lo vayan a mover, y también no habría impedimento legal en ese momento, bueno, no sabemos, pero Samuel García será el siguiente candidato. ¿Realmente creo que Samuel García venga a ser como...? No, por supuesto que no. Entonces, el contrapeso de Morena es la base de Morena, son los simpatizantes de Morena, es la propia gente que milita, que se moviliza, que sale y camina. Y ahí es donde está la enorme responsabilidad. Si algo creo que nos ha dejado el propio Andrés Manuel López Obrador es no esta politización, que ellos llaman polarización, sino esta manera en la que hoy todos estamos hablando de política, algo que hace 6, 7 años no se hacía, algo que era como el secreto, no se toque en casas, nadie lo mencione, no digan absolutamente nada. Hoy nos está dejando el que la gente, los jóvenes, mujeres, adultos, todo el mundo está hablando de política, para bien o para mal, informados o desinformados. ¿En dónde recae esa gran responsabilidad? En los medios de comunicación y en la propia ciudadanía. Para mí es sorprendente, por ejemplo, escuchar a un Ciro Gómez Leiva decir dos estupideces, perdón. Primero, defender a Krause y decir que Krause nunca se vio con Enrique Peña Nieto. Foto. Y ahí está, ¿no? Y luego, hace un ratito, hoy en la mañana, decía Krause que nadie en el PRI, PAN, PRD estaba diciendo que Morena atenta contra la propiedad privada. Perdón, en una rueda de prensa, Rubén Moreira lo dijo. Lili Telles lo ha dicho. La propia Xochitl Gálvez lo ha dicho. O sea, me parece impresionante cómo los que realmente tienen una enorme responsabilidad para continuar con la transformación, con la libertad de expresión y demás, veamos dentro de esa dinámica de medios de comunicación alguien que miente con tanta tranquilidad y con tanta desfachatez porque realmente lo cree. Entonces, ¿en dónde vuelve a recaer el contrapeso? En la gente. En que no nada más salgamos y digamos, bueno, voy a votar. O que lo que Alina ha dicho muchas veces, sí hay cuadros que no nos gustan, pero ¿en dónde están los otros cuadros? No sirve nada más con decir, bueno, yo aquí estoy fundador, estoy en la lista, ya, me toca. Inmediatamente, o sea, porque eso es exactamente lo mismo que ha hecho el PRI, es exactamente lo mismo que hicieron otros partidos políticos, como de esperar a estar en la lista y decir solamente porque aquí estoy me toca. No, realmente es alzar la mano y salir a chingarle, salir a transformar, salir a convencer, salir a hablar. O sea, es algo que nos toca como ciudadanos, que nos toca como medios de comunicación, y esa enorme responsabilidad de confirmar que la transformación sigue ya no solamente le toca a la presidenta de la República, sino que nos toca a todos los ciudadanos, porque no podemos concebir una república o una presidencia que sea enteramente responsable de absolutamente todo sin que la ciudadanía ponga de su parte. Eso de voy a ciudadanizar la política se me ha hecho de lo más absurdo, porque la política de por sí es ciudadana. O sea, es el eje de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es posible que me vengas a decir que quieres ciudadanizar algo que ya es ciudadano solamente para decir que no pertenece a 3 partidos políticos apestados? Esa dinámica se tiene que romper, y los únicos que la pueden romper son los ciudadanos. Si no hemos entendido que el contrapeso y el poder es nuestro, entonces no hemos entendido absolutamente nada de qué ha tratado esta administración. La oposición sí se va del mismo lado de Morena y ahí va a estar el contrapeso, Alina.
Yo creo que la pugna interna y la lucha real que se va a ver durante los próximos años va a estar dentro de Morena. O sea, me queda claro que hoy ganando ese nivel de gubernaturas, de municipalidades, de diputaciones, pero sobre todo con esta disputa ideológica, porque a ver, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Son este movimiento, este gran movimiento que funda un partido que busca y que pues retoma todas las luchas históricas por la democracia en este país. Eso es el talante, ¿no? de un Morena, que obviamente no es lo mismo ser movimiento que ser partido, no es lo mismo ser partido que ser gobierno, y no es lo mismo estar en el gobierno y pensar en la sucesión como gobierno que como justamente oposición. Entonces, en este múltiple arcoíris de intereses de clase, porque hay muchos intereses de clase, yo solo le pediría a la gente que nos vea que ya hay muchos horizontes de en qué terminaron estos procesos. Unos fue no apostarle al relevo, no apostarle a la formación ideológica de izquierda, no marcar límites claros con el proyecto, con el horizonte, y también alianzas estratégicas. Y esos que no marcaron esos límites terminaron en unas burguesías sumamente empoderadas, ¿no? Con toma de decisión brutal, que al primer momento de intentar un golpe de Estado lo lograron. Hubo otras tantas que fue una disputa que se ha venido alargando y que se tuvieron sucesiones presidenciales, pero que después, incluso por la vía electoral, terminó la derecha o la ultraderecha, como en el caso de Argentina, después de tantos años de kirchnerismo, llega un Milei, y hay otros procesos que todavía estamos viendo en qué se van a desencadenar. Pero yo creo que como ejemplo claro de cómo estamos en dos correlaciones de fuerzas totalmente distintas hoy en el mundo, es el encuentro que vimos recientemente en Madrid con todas las ultraderechas del mundo y sobre todo europeas llenando un estadio, mientras hoy en México todavía no vemos eso. Vemos un Verástegui que no logra un registro como candidato independiente. Vemos que incluso no se toman medidas todavía cuando quieren hacer un concierto neonazi en esta ciudad, se puede cancelar. Vemos una derecha todavía perdida electoralmente. Eso no significa que en 6 años va a ser igual, y de eso depende justamente del talante democrático que puede impulsar Morena como partido, pero también las bases pidiendo y exigiendo y siendo partícipes por la vía partidista, pero también por la vía hacia afuera. No todo el horizonte es Morena, no todo el horizonte es Claudia Sheinbaum. Las resistencias existen, resisten. El magisterio disidente tendrá que seguir dando su lucha, los estudiantes tendrán que seguir dando su lucha, las mujeres, las juventudes, tendremos que seguir también ahí impulsando. Así que creo que hay lucha para un sexenio. Ya veremos en 6 años en el término electoral, pero creo que en la búsqueda de democracia todavía hay mucho por hacer. Si vemos del lado de la izquierda, Adri, ¿crees que esté también visto este panorama que hemos planteado aquí en este espacio de Versus? Yo creo que está avanzando la ultraderecha también en México. Creo que no, digamos, electoralmente todavía no está muy despierta, pero hay actores que están buscando despertarla, y creo que es importante que en el caso de la izquierda en México, no solamente un partido como Morena, no hablo de las rémoras o de la rémora particularmente del Verde Ecologista, pero creo que sí la izquierda en México tiene mucha tarea que hacer, sobre todo la comunicación con los jóvenes. A mí me parece, por ejemplo, que el pragmatismo, lamentablemente lo que estaba comentando Dani, tiene de fondo la injusticia social. O sea, para mí el pragmatismo me parece un error, sobre todo en ciertos grados, no solamente porque se desdibuja un proyecto de izquierda, evidentemente, como dice Alina, y también coincido, no puede haber políticamente ni socialmente nada homogéneo, se entiende la cabida de pensamientos distintos, pero yo creo que cierto tipo de pragmatismo, como el que vimos con Alejandra del Moral, ¿no?, trae de fondo la injusticia social y la impunidad. La impunidad porque además son personajes que están señalados, obviamente, también de corrupción, ¿no? En el caso de personajes como ella, ¿no?, de desvío de más de 5,000 millones de pesos, y que parece que son pactos de impunidad. Y eso me parece sumamente escandaloso, que además sean imágenes que se buscan colocar, a mí me parece que de pronto a manera de burla, ¿no?, hacia el electorado a unos días de la elección, pero quizá también con el mensaje de destruimos al PRI, de Alito, ¿no? Pero también en esta reconfiguración política, cómo se va
reacomodar este grupo Atlacomulco, que pues a mí me parece que no es que haya una destrucción tal del PRI, sino a lo mejor de una parte o del PRI de Alito, y que haya un reacomodo de esas estructuras priistas ahora dentro de Morena. Entonces, justo cuando están amenazando las derechas y las ultraderechas en el mundo, y que me parece que se está despertando una base electoral, hay personajes que están despertando esa base electoral de ultraderecha, creo que ahora un movimiento de izquierda mucho más sólido me parece súper fundamental, ¿no? Por eso digo que las conferencias mañaneras del presidente López Obrador tienen que ser no solamente una, como es actualmente, una herramienta para gobernar, sino tiene que dárseles una continuidad con mucha mayor fuerza incluso que las que tenía, pero tiene que haber realmente un compromiso de Claudia Sheinbaum, ¿no? De querer combatir esa ultraderecha, porque si se empiezan a gestar movimientos dentro del propio partido, ¿no? Con otros intereses, o sea, hemos visto corrupción en este gobierno, lamentablemente también la hay. Digo, el propio presidente lo ha reconocido, ¿no? Como dice que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Bueno, son frases muy comunes en las conferencias mañaneras, pero sí, en los hechos hay mucha corrupción aún. Hay muchos personajes que parece que han sido solapados en este gobierno por el amiguismo, por la lealtad que el presidente dice tener con algunos personajes, y que me parece que Claudia Sheinbaum tiene que tener una mano mucho más firme en ese sentido para poder tener una calidad moral realmente que le dé esta capacidad para maniobrar en contra de estas ultraderechas, que creo que no solamente se van a gestar en un partido. O sea, me parece que se están buscando colar en diferentes estructuras, y que además el discurso ideológico es una de las herramientas que han sido fundamentales. Hay que recordar que palabras como la libertad, ¿no? Y digo, repite mucho Xóchitl Gálvez esto de que defienden vida, libertad, vida, verdad y libertad, algo así, ¿no? Entonces, y que recuerda mucho a este Milei, ¿no? De viva la libertad, carajo, ¿no? Creo que esas frases sí son poderosas, y sí se están, creo que las frases, ni la campaña ni la candidata, no digo las frases, y como la usurpación de estas palabras, creo que sí tendría que estar Claudia Sheinbaum muy metida tanto en ver discursivamente cómo va a continuar su gestión, o cómo va a hacer una posible gestión o un sexenio para continuar el trabajo de López Obrador en esta parte didáctica, informativa, ¿no? Para evitar que las ultraderechas lleguen, porque tienen mucho dinero, están muy bien articuladas, mucho más, creo yo, que las izquierdas, que sí hay, digamos, movimientos y hay también redes de izquierda en América Latina, pero creo que no han terminado de cuajar, como por lo menos en el caso de las ultraderechas, sí. Y ahora, lo que decía yo hace unos días igual también, ¿no? Alguien ya como Milei, que llegó a la presidencia, pues envalentona aún más a muchos personajes de ultraderecha. Y repito que también han salido de las cloacas, ¿no? Porque antes quizá era políticamente incorrecto. Claro. Ahora, lo políticamente incorrecto, pues es lo que es atractivo para un electorado, para una base importante de la población mundial. ¿Por qué? También creo que la izquierda tiene que hacer una revisión en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado de ver? Y yo creo que también de fondo está este tipo de pragmatismo, ¿no? Que en el fondo a mí me parece que sobre todo en ciertos niveles es una ofensa al electorado, y sobre todo también el justificar, ¿no? De manera, prácticamente absoluta, ¿no? La llegada de cualquier impresentable, ¿no? Es como de, somos, aquí cabida para todo mundo, ¿no? Los pensamientos diferentes. Sí, una cosa son los pensamientos, las ideologías, y otra cosa, pues ya son los actos de corrupción, ¿no? Criminales, delincuentes electorales, o evasores, ¿no? Creo que yo ahí haría una distinción, y que creo que sí debe mucho la izquierda en México, debe mucho el presidente López Obrador, y esperemos que Claudia pueda afianzar, ¿no? Más allá de no meterse en el partido, en su propia gestión, poner como una pieza fundamental de su sexenio lo que tiene que ver con la parte didáctica, ¿no? De la comunicación, y sobre todo muy enfocada en la izquierda.
Pues el próximo martes ya vamos a estar aquí analizando qué fue lo que pasó después de la elección de este domingo 2 de junio. Muy probablemente va a tener un programa aquí especial después de esa elección y con ojeras aquí ya sobreviviendo. Una playera, vamos a ver con una playera de sobreviví a la elección. Sí, con la misma ropa del domingo. Aquí vamos a estar. Pero muy contentas de estar con ustedes un martes más. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este Versus. Déjenos sus me gusta, también los comentarios. Seguimos aquí muy activas para este momento. Quiero pensar que ya está Alina Duarte en los comentarios también. Meme Yamel, gracias por aparecer en los comentarios. Que lo sepa. Sí, ya. Rodolfo Salas te escribe que es la chica multiversos. Y ya se va. Se multiverso. hizo realidad este día. Se hizo realidad Sí, este día al verte ya en los comentarios. Es correcto, multiverso aquí, entre pasado, futuro, qué Doctor Strange ni qué Doctor Strange. Yo ya estoy dormida. No, ya, Dani ya está en su quinto sueño. Está soñando con Morfeo. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias, Cris Rodríguez. Suscríbase a Estudio B y nos vemos dentro de 8 días aquí en el capítulo después de la elección. Salgan a votar. ¡Voten! Voten. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire. ...2 de junio... Cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. A las 12 horas, Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. A las 2 de la tarde, Romina Gándara y Pedro Mellado. A las 4 de la tarde, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y desde las 6 de la tarde, los periodistas Emisión Especial, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con reporteros, editores y analistas, con el minuto a minuto de la jornada electoral. ...2 de junio... Cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire.